o sea, sus infiltraciones para intervenir en nuestro estudio. Voy a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos aquí en este domingo a través de esta plataforma. Gracias por los recursos que tú nos das para poder seguir adelante a pesar de las circunstancias como iglesia y seguir escudriñando tu palabra y unirnos, Señor, en espíritu y en ánimo. Somos tu iglesia, Señor, te buscamos con un corazón sincero, te pedimos que nos sigas guiando, que tu Espíritu Santo nos instruya con tu palabra. Amén. Platicábamos la semana pasada sobre Primera de Timoteo capítulo 6 y dejábamos algunas conclusiones, ¿verdad? De todo esto, partiendo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con el anécdota del mayordomo infiel y con el anécdota de Lázaro y el rico. ¿Lo recuerdan? Ninguna riqueza terrenal aprovechará en el día del juicio, decíamos la semana pasada, ni en la vida eterna. Solo pueden ser útiles en esta vida si se emplean para la gloria de Dios. Decíamos, si alguien no es capaz de hacer buen uso de los dones comunes de la providencia de Dios, como los elementos terrenales, ¿cómo podría hacer buen uso de los dones de la gracia? La infidelidad en el uso de lo ordinario asegura infidelidad en el uso de lo eterno. Las riquezas de este mundo nada son en comparativa con las riquezas espirituales. Y donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Hablábamos de todo esto, ¿verdad? Basados en que los que quieren enriquecerse, dice la Escritura en resumen, caen en muchas codicias que les van a llevar a la destrucción, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Bueno, hermanos, derivado de esto, yo quiero profundizar más en el tema. Hay una frase en la Escritura que me ha puesto a reflexionar bastante. El engaño de las riquezas. ¿Recuerdan haber leído eso en la Biblia? Enciendan sus micrófonos un momento y platíquenme. ¿Dónde han leído eso? ¿Relacionado con qué? ¿Les viene a la mente el engaño de las riquezas? Micrófonos. Ustedes también aquí, los que están en casa, mis hijos. Hermano Edgar, la relación más fuerte que encuentro en cuanto al engaño de la riqueza, yo creo que se refería a la idolatría, ¿no? Ok, pero me refiero, la pregunta ahí es, ¿en qué parte de la Escritura lo leyeron y con qué lo relacionaron? Y dice con la idolatría, ¿ok? Yo lo recuerdo de la experiencia que tuvo nuestro Señor con el encuentro de los dos hermanos, y también con el joven rico que fue con nuestro Señor Jesucristo y le preguntó qué le faltaba para ganarse la vida eterna, y él le comenta que obedece los mandamientos y demás, ha honrado a sus padres, es como una persona moral, y nuestro Señor le dice que lo único que le falta pues es dar todo su dinero a los pobres e ir y seguirlo, y el joven se aleja triste porque tenía muchas posesiones, y es cuando nuestro Señor dice que es muy complicado que un hombre que tenga muchas posesiones las abandone para entrar en el reino de los cielos, refiriéndose a los ricos. Ese es el pasaje de la Escritura más claro que ahorita tengo en la mente.
Marcos 4:19. El sembrador salió a sembrar la semilla, ¿se acuerdan? Y una parte de esa semilla, específicamente, cayó entre espinos. Son personas que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Esto es lo relevante para nosotros como iglesia, hermanos. Aquí es donde yo quiero hacer hincapié. Para mí como hijo de Dios, para usted como creyente, ¿qué sucede con las riquezas en su corazón? Alguien podría pensar, bueno, pues no tiene nada que ver conmigo, no soy rico, ¿no? Pero tristemente no es tan fácil, no es tan fácil. Habla de un afán, de una preocupación afanosa, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cualquier persona puede caer en ese afán. Afán por llegar a tener la riqueza, aunque nunca lo logre, o afán por no perderla, quienes la tienen. Es importante que ustedes recuerden, hermanos, que en sí misma o por sí misma, la riqueza no es mala. Pero como bien nos decía Israel, recordando aquel texto, aumenta la dificultad para que una persona se mantenga fiel a Dios. Sí, sí aumenta la dificultad. Ahora me voy a basar en una serie de versículos de la Escritura para que ustedes y yo podamos comprender la raíz de todo esto y lo podamos aplicar en nuestro corazón. Voy a irme a las raíces de las advertencias que Dios le da al pueblo. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo número 8. Voy a dar lectura con la nueva versión internacional y vamos a ir contextualizando con otros versículos la relevancia de todo este tema. Pero, insisto, hay algunos textos claves que nos van a dar la pauta. ¿Sí? 8, ¿qué versículo? Capítulo 8. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando. Escuche esta palabra, hermano, de Dios para usted. Para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló, eso lo hizo el Señor, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar por hambre, luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Verso 4, durante esos 40 años, Él te sostuvo. Verso 5, reconoce en tu corazón, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Piense cómo, aquí hago un paréntesis, Dios usa los propios recursos para nuestro bien, para encauzarnos, para guiarnos, para detenernos, para corregirnos, para instruirnos, para disciplinarnos, dar o quitar. Dios lo hace.
Y entonces dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una buena tierra. Al final de cuentas, la intención de Dios era darles bien y no mal, bendecirlos. Dios, Dios deseaba, vamos a usar este concepto de una manera cautelosa, no me lo malinterpreten. Dios deseaba enriquecerlos de manera integral. No enriquecerlos vanamente, no se malinterprete. No enriquecerlos de una manera desafortunada como para que sus corazones se desviaran. No es así. Dios deseaba enriquecerlos de una manera integral, que la riqueza les trajera bendición, que la riqueza les trajera bien y no mal. Por eso dice, el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Entonces el propósito de Dios es que nada te falte. Dios nos ama, hermanos. Dios le ama, Dios me ama, Dios tiene compasión de nosotros. Dios no disfruta de que tengamos problemas. Dios no disfruta de que tengamos problemas financieros. Él no disfruta eso. Dios no se complace en nuestra dolencia o en nuestras preocupaciones, pero tampoco las circunstancias que permite sobre nuestra vida que pudieran generar preocupaciones están al margen de sus acciones y de sus propósitos. Necesitamos entender eso. Dios tiene toda la intención de que nada nos falte, pero no solo eso. A ver, una tierra donde hay viñas, higueras, granados, miel, olivares, no es nada más una tierra donde nada nos falte. Créame, esa es una tierra de riqueza. Es decir, claro, la riqueza no viene sola, hay que trabajar para que venga la riqueza, ¿no? Pero Dios quería que tuvieran buenos dividendos de su esfuerzo, que se esforzaran, pero que vinieran buenas bendiciones por su esfuerzo. El trabajo, hermanos, fue idea de Dios, no del ser humano. A Dios le agrada en gran manera que el hombre se ocupe en su trabajo. ¿Sabe usted que Dios se complace en que usted se dedique con excelencia a hacer su trabajo? Tengo una pregunta. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? Dios se complace en que usted busque la excelencia en lo que hace. Y Dios quiere traerle grandes bendiciones y dividendos de su esfuerzo. Ese es el plan de Dios. Él ama bendecirnos. Él disfruta, se complace en proveernos y multiplicarnos los resultados de nuestro esfuerzo. Ese es Dios. ¿Lo puede ver aquí en el contexto de esta escritura? Dice, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Dios quería enriquecerlos de una manera integral, no vana. Pero dice, aquí hay advertencias muy importantes que debemos tomar como principios para nuestra vida y aplicarlos hoy, en la actualidad, en este año 2020, comprender lo que esto significa para nosotros hoy. Cuando hayas comido y estés satisfecho, porque estás gozando del fruto de tu esfuerzo, en un lugar donde Dios te lo multiplica, ¿no? Alabarás al Señor tu Dios
por la tierra buena que te habrá dado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que sí, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen hoy, Señor, gracias porque me has dado un trabajo? Señor, gracias porque tú me permites tener una actividad económica que me trae una remuneración basta para mi familia. ¿Cuántos pueden agradecer eso a Dios? Pero ten cuidado, dice, de no olvidar al Señor tu Dios. Aquí viene la advertencia. No dejes de cumplir sus mandamientos. No, o sea, no porque te empieces a sentir cómodo, no, te olvides de sus normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado y cuando hayas edificado casas cómodas y las habites y se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, ¿qué dice? No te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto. No olvides que tú le debes todo al Señor tu Dios, que Él fue quien te metió a esa tierra, que Él fue el que te liberó de la esclavitud y de tu miseria. Ahora, esto aplica espiritualmente, sí, pero también aplica, hermanos, en un sentido integral. Vuelvo a repetirlo, la intención de Dios es enriquecernos de una manera afortunada, no desafortunada, no de una manera vana, sino de una manera integral, que así como va enriqueciendo nuestro ser interior, nuestra alma rebosa, se nutre, asimila las verdades de Dios, así como se van encontrando en el corazón con el estudio de la doctrina, riquezas espirituales que nos dan esperanza, que nos fortalecen, que nos dan estructura espiritual, que nos preparan para enfrentar tiempos buenos y malos. Así también Dios nos bendice y nos da buenos dividendos y resultados de nuestro esfuerzo físico y terrenal, de nuestro trabajo. No te vuelvas orgulloso. No olvides al Señor tu Dios. ¿De dónde te sacó? Donde eras esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Sí, un lugar lleno de peligros. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. Te alimentó con maná. Te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Ese versículo es clave. El 16 al final dice, lo hizo, todo lo que hizo, incluso los momentos difíciles que ha permitido que atravieses en tu vida, lo hizo para que te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Fíjense aquí, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, hoy testifico en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Qué tremendo. Entonces, de ahí vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias que hunden a los hombres en perdición, que los llevan a la destrucción. Codicias, muchas codicias que le van a destruir.
Es como un arma de dos filos. Tener riqueza, ahora vamos a parafrasearlo. A veces podríamos confundir la riqueza de la que habla la Escritura con la riqueza de la que cualquier persona habla hoy en día. Vamos a contextualizarlo aquí en Deuteronomio 8. ¿A qué le llama Dios riqueza? Vamos al versículo, déjenme me regreso tantito, nada más para que podamos entender. 13. Vea el versículo 13. Contextualicemos a qué le llama Dios riqueza. Bueno, me voy a ir desde antes, desde el 12. Te hayas comido, te hayas saciado, hayas edificado casas cómodas y las habites, hayas multiplicado tus ganados, tus rebaños, se ha aumentado la plata, el oro, y sean abundantes tus riquezas. Vemos en el contexto que no se refiere a simplemente, pues no nos falta nada. Eso no es riqueza. No es a la riqueza, no es a la riqueza a la que nos estamos refiriendo en este estudio. Porque tener que comer y buena comida y tener que vestir buen vestido, pues es algo que cualquiera desea y que puede disfrutar. Pero no necesariamente nos referimos a eso en este estudio, sino nos referimos a mucho más que eso. Cuando integralmente Dios nos permite prosperar, cuando nos permite tener lugares para vivir muy cómodos, cuando se multiplica el dinero, cuando nos sobra mucho más de lo que, cuando con nuestros ingresos nos sobra mucho más de lo que usamos y se empieza a acumular un dividendo, empezamos a tener ahorros importantes. No necesariamente que seamos contados en la lista de los 100 más ricos del mundo, ni de México, no. Riqueza es que ya empieza a sobreabundar la bendición de Dios, que ya empieza a haber suficientes ahorros, que nos sobra un porcentaje bastante importante del ingreso que tenemos después de suplir las necesidades básicas. Eso, hermanos míos, es riqueza, para poderlo contextualizar. Cualquier persona, cualquiera de nosotros en la congregación que tenga un importante ahorro, un porcentaje de ahorro interesante después de haber suplido sus necesidades básicas, podría considerarse muy afortunado y que Dios le ha permitido ahorrar y que se multipliquen sus recursos. Ahora, ¿qué es lo que en todo el contexto de las escrituras encontramos acerca de este tema? ¿Son malas las riquezas? No. En el contexto de Deuteronomio vemos que Dios quiso enriquecerlos, que Dios les está diciendo, yo voy a querer enriquecerte, te voy a meter en una tierra donde podrás enriquecerte. ¿Está en contra de Dios la riqueza? No. ¿Dios está en contra de la riqueza? No. ¿Es pecado la riqueza? No. Pero se nos advierte, ten cuidado, porque habrá tentaciones. Tendrás la tentación de enorgullecerte. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo, porque puedes tener la tentación de empezar a verte a ti mismo y pensar que con tu poder lo has logrado, que con tu inteligencia, que con tu sagacidad, que con tu disciplina, que con tu esfuerzo, que con tu personalidad, que con tus talentos lo has logrado. Cuidado. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Lo que dice en el contexto de Deuteronomio es, no te olvides del Señor tu Dios. Y eso significa no dejes de apegarte a sus mandamientos. Sigue obedeciendo al Señor. Sigue prestándole atención a sus mandamientos. Porque si no lo haces,
se nos advierte, serás destruido. Y Pablo dice a Timoteo, ¿cómo es la destrucción relacionada con la riqueza? La codicia, por supuesto que trae destrucción. Cualquier persona llena de codicia será destruida. Usted ha conocido personas cerca de usted que han prosperado de una manera sorprendente y que luego se han llenado de orgullo y de codicia y lo mal que les ha ido. ¿Cuántos casos usted ha visto así? De personas que han destruido su familia, que se ha destruido su matrimonio, que se han causado tantos trastornos a partir de la prosperidad que les llegó por algún negocio o por alguna circunstancia. Solo por citar algunos ejemplos. Pero la peor de todas las, las consecuencias del orgullo y de dejar de atender a Dios por causa de haberse enriquecido o por causa de haber prosperado, es la destrucción espiritual. ¿No? Salmo 62:10. Si se aumentaren las riquezas, ¿qué dice? Hermanos, enciendan tantito sus micrófonos para que interactúen conmigo porque les voy a hacer preguntas y quiero que tengan la oportunidad de responder. A no ser que estén ladrando los perritos, pues bueno, yo entiendo, ¿verdad? Si se aumentaran las riquezas, no pongas tu corazón en ellas. No pongáis el corazón en ellas. O sea, no hay problema que aumenten, pero guarda tu corazón. ¿Qué significa esa frase, jóvenes? Guarda tu corazón. ¿Cuánto se nos advierte en la juventud de guardar el corazón? ¿Qué significa sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Guarda tu corazón porque de él mana la vida, porque no te enorgullezcas. La sencillez. Tenemos que cuidar lo que entra dentro de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Mantenerlo al margen de la idolatría. Humilde y sencillo. Cuidado con el orgullo. Cuidado. Qué padre es, qué padre es que podamos prosperar. ¿Cuánto se puede disfrutar tener una buena sala, tener climas en la casa, los que pueden tenerlo, tener buenos alimentos, comprar hasta lujos de botanas o alimentos, de algún buen vino, de pescados o mariscos? ¿Cuánta cosa podríamos mencionar? Que a gusto quienes pueden tener un vehículo para trasladarse y si además está padre y cómodo y tiene clima. Qué bueno que cualquiera pueda disfrutar de todas esas cosas. Qué bueno que puedan comprar ropa que les quede bien, que se sientan bien con su ropa, buenos perfumes y que se sientan muy bien con sus perfumes, buenos artículos de aseo personal o higiene, zapatos, no tener 3, 4 pares, tener 20, 30 pares de zapatos para cada ocasión diferentes, varios pares de tenis para ver si voy a correr 10 kilómetros o 5. O sea, qué bueno es que tengas cuanto puedas y Dios te lo permita. ¿Perdón? La abundancia de todo. Abundancia. Qué bueno que lo tengas si lo tienes, si Dios te lo ha permitido. Pero, hermanos, cuidado. Porque lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo es que lo contrario a tener contentamiento con qué comer y qué vestir es querer enriquecerse. Eso es lo contrario. Vean el contexto de lo que compartíamos la semana pasada en 1 Timoteo capítulo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en codicias que les van a destruir. Y lo contrario, bíblicamente hablando, al contentamiento, el mandamiento de Dios que tenemos es que estemos contentos con esto. ¿Qué? Abrigo y sustento. ¿Qué comer y qué vestir? Exacto. ¿Está mal que alguien desee tener unos tenis cómodos? No. Pero si no los puedes tener, debes tener. Contentamiento. Debes estar contento porque tienes algo que poner en tu calzado,
¿Tienes calzado para tus pies? Al que le perdonaron su deuda, ¿Perdón? al que le perdonaron su deuda, Ajá. Ajá. Y El rey después, y después cobrar al otro que le debía cualquier miseria. en relación al perdón, ¿verdad? Pero debemos tener contentamiento exactamente con lo que Dios nos concede. Más que, hermanos, para mucha gente se vuelve un conflicto encontrar el equilibrio. Y hoy quisiera que ese sea el énfasis de esta plática, de esta enseñanza. Hermano La Edgar, riqueza en sí misma no es pecado. ¿Perdón? tenía una pregunta. A lo mejor ya la había hecho antes en otras reuniones que hemos tenido. ¿Cómo se puede, cuál es el equilibrio que nos da el Señor para vivir en contentamiento, pero al mismo tiempo buscar mejorar nuestro entorno a través de un esfuerzo? Ándale, muy bien. De hecho, esa pregunta, Is, la voy a responder con todo lo que resta de la charla. Y si al final queda alguna duda, la vamos a comentar con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Edgar. No, que nos quede claro, vamos trazando algunos parámetros doctrinales para que no nos perdamos en nuestra reflexión. Número 1, no hay ningún pecado en la riqueza por sí sola. El problema está en el corazón del hombre cuando se afana por ella, ya sea que la tenga y no la quiera perder, o que no la tenga y la quiera obtener. El afán por la riqueza es pecado. O sea, dicho de una manera práctica, Dios me ha bendecido, me ha permitido calzar mis pies, pero resulta que yo quiero unos tenis que cuestan 5,000 pesos y no tengo dinero para comprarlos. Bueno, un corazón cristiano noble dice: Señor, te agradezco porque me has permitido calzar mis pies, punto. Si en alguna etapa de mi vida tú me permitieras tener más y poder usar unos tenis más cómodos, bien, los voy a disfrutar enormemente, pero si no, pues estaré bien, estaré contento con los tenis de $20, por poner un ejemplo simple. Pero escúchenme bien, es importante recordar Proverbios 28:20, Marcos 19:23. Aumentan las dificultades en nuestro ser interior. Fíjense cómo por eso es importante equilibrar las cosas. Aumentan las dificultades en nuestro ser interior cuando viene avanzando la prosperidad. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de los ricos? Israel lo mencionaba hace un momento. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. No es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero es difícil para un rico. Pablo le dice a Timoteo: a los ricos mándales que no sean altivos, no sean orgullosos, y que en la medida que Dios les bendiga, les prospere, les enriquece, que ellos sean muy generosos y muy dadivosos, que no pongan su corazón en la riqueza, porque nada es la riqueza frente a la vida eterna. ¿Quién lee Proverbios 28:20? Micrófonos encendidos. Yo, hermano. Hermana Rubí. 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿A qué nos referimos con el engaño de las riquezas? Esa frase que encontramos por ahí en Marcos 4:19. ¿Qué es el engaño de las riquezas? Bueno, esto puede latir de manera diferente en cada corazón. Por un lado, de manera universal, nos queda muy claro que las riquezas no proveen felicidad. ¿Estamos de acuerdo? La riqueza por sí sola no provee felicidad.
no De provee acuerdo. seguridad, no provee alegría, no viene acompañada de alegría, tampoco poder, ni verdadero estatus. Entonces, por un lado, y de manera universal, podríamos decir, llegar a creer que las riquezas me darán felicidad, me darán seguridad, me darán alegría, me darán poder, me darán estatus, me darán estabilidad, me darán en general bienestar. Llegar a creer eso es un engaño. Y ahí está el engaño de las riquezas. ¿En qué sentido? ¿Por qué creen ustedes que tantas personas viven por las riquezas? Las tengan o no, lo logren o no. ¿Por qué creen que tantas personas de la población total del mundo, un porcentaje muy grande, vive por la riqueza? Siempre está pensando cómo hacerse rico. ¿Cuántos compran boletos de la lotería nacional? ¿Cuántos boletos se venden? ¿Cuántos participan en rifas a ver si tienen un golpe de suerte? ¿Cuántos siempre están pensando hoy en día entre los jóvenes, a ver qué tontería tan grande, perdónenme que lo diga así, cuántos jóvenes están pensando en hacerse sumamente populares en una red social para ver si así alguien les paga dinero? Si una red social comienza a pagarle, ya tengo 1,000,000 de seguidores, ahora sí, no, esta red social me va a empezar a pagar un sueldo. Bueno, pues digo, si eso llega a suceder, qué bueno, disfrútalo. Pero no trates de hacer seguidores para que te paguen un sueldo. Por citar algún pequeño ejemplo. No compres un boleto de la lotería para ver si finalmente de algún lugar externo te llega la felicidad. La riqueza no trae felicidad. Vamos, ese es el engaño de la riqueza. Mucha gente llega a pensar que si se volviera rico, su vida cambiaría para bien. ¿Es cierto eso? Si te vuelves rico, ¿tu vida cambiará para bien? Ahí está el engaño de las riquezas. Las riquezas pueden ser usadas también por parte del diablo como una tentación para promover un ídolo. Las riquezas pueden entrar en competencia en el corazón de una persona para tratar de ocupar el lugar que Dios debe ocupar en ese corazón. Por eso dice que no puedes servir a Dios. ¿Y qué? Y a Micrófonos. las riquezas. Y a las riquezas. Y a las riquezas. Oye, si no puedo servir a Dios y a las riquezas, ¿a quién elijo servir? Adiós. Entonces, a ver, ¿dónde está el engaño? Mucha gente cree que se sirve de las riquezas, pero no se da cuenta que sirve a las riquezas. Ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. No es lo mismo que tú tengas una gran camioneta o un gran coche a que una camioneta te tenga a ti. No es lo mismo que tú tengas una casa muy cómoda a que la casa cómoda te tenga a ti como esclavo para mantenerla. No es lo mismo que tengas una cuenta bancaria a que la cuenta bancaria te tenga a ti todo el tiempo preocupado por ella. No es lo mismo que tengas un gran negocio a que el negocio tan grande te tenga a ti enfermo para que aquel negocio no deje de funcionar. ¿Me estoy explicando? No es lo mismo que tengas riquezas y que las riquezas te tengan a ti. Sí existe un riesgo muy grande, escúcheme, muy grande. Por eso dice la Biblia, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Existe un riesgo muy, muy grande de que el corazón se envanezca, se llene de orgullo y una persona se pierda, se destruya por causa de la riqueza. Pero, ojo, entonces, ¿de qué tengo que ser libre? Primero, no caer en el engaño para que la palabra de Dios pueda entrar en mi corazón. Porque acuérdense que la riqueza es como espinos y abrojos, entremezclado el enorme deseo de prosperar y enriquecerme o lograr algo terrenal.
lleno mi corazón de eso, difícilmente voy a escuchar a Dios. De hecho, lo que dice la Escritura es que puede ser que escuche de manera parcial y llegará un momento en que será tan grande mi afán por lo terrenal que me alejaré de Dios. Dejará de tener importancia o relevancia para mí lo que Dios dice. Sus mandamientos ya no me importarán. Su palabra ya no me importará. Agradarle no será mi prioridad. Serle fiel a Dios ya no estará en el primer lugar de mi lista. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. ¿Dónde está el engaño de las riquezas? Creer que las riquezas son las que me van a dar la estabilidad. Elevarlas en mi corazón al nivel que solo Dios debe ocupar. Deificarlas. Ahí está el problema. Los que quieren enriquecerse caen en codicias que a la postre le van a destruir. Les van a destruir. Entonces, ahora sí, me queda muy claro que ni me debo afanar por obtenerla, y si la llego a tener porque Dios me bendice, me prospera, si llego a estar cómodo con mi negocio, con mi trabajo, con mi empresa, con mis recursos, ojo, debo perseverar con doble esfuerzo, con mucho mayor ahínco en obedecer a Dios, en escucharle, en serle fiel y no preocuparme por llegar a perder la riqueza. No debo poner mi corazón en ello. No la tengo la riqueza, no la busques, no la busques. Los que quieren enriquecerse caen, no la busques. La tienes porque Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha dado mucho más de lo que necesitas en el día a día, mucho, mucho más. Qué bueno, disfrútalo. Sé muy generoso, porque Dios te lo va a demandar. Sé muy generoso y no pongas tu corazón ahí. Porque el que piensa que algo tiene, por pensar que algo tiene, lo que Dios dice es que nada tiene. Porque eso que piensa que tiene, nada vale. Y de un momento a otro se puede perder. Se harán como alas de águila, dice la Escritura, las riquezas. Entonces, vamos a llegar entonces al equilibrio. Oye, está bien, o sea, yo no quiero enriquecerme, no es mi deseo, pero sí quiero pues unos mejores tenis, quiero darles a mis hijos pues lo que necesitan, quiero comprar algunas cosas buenas, quiero que sea más cómoda la mecedora o el sillón, quiero tener para enfrentar una circunstancia, quiero tener un ahorro. Sí deseo tener, es más dividendos de mi trabajo, con el mismo esfuerzo ganar un poco más. ¿Está mal eso? No, no está mal. No está mal siempre que no esté buscando enriquecerme. Y también siempre que no caiga en el engaño de pensar que si logro avanzar, si mi negocio crece, si se duplica, si se multiplica, como dice el contexto de Deuteronomio 8, ay, entonces voy a empezar a disfrutar la vida. Si piensas así, ya caíste en el engaño de las riquezas. Si tú piensas que tu vida va a ser mejor cuando se multipliquen tus recursos, ya caíste en el engaño de las riquezas y urge que vayas a Dios arrepentido por esa idolatría. No vas a empezar a disfrutar más la vida cuando se multipliquen tus recursos. Si hoy no puedes disfrutar la vida como Dios te la está dando en este momento, no significa que vas a disfrutarla más porque alguna circunstancia cambie. Créelo que no. Ahora, qué hermoso es no entender la voluntad de Dios en relación al esfuerzo, al trabajo, al dividendo, y como lo vimos en el contexto de Deuteronomio, a que Dios multiplique mi esfuerzo. Eso es hermosísimo. Es diferente salir en el día a día buscando la riqueza que salir con la intención de trabajar, de ser productivo. Para eso Dios me creó. Ahí está el equilibrio, Israel Villanueva. Ahí está el equilibrio. Dios quiere que yo sea productivo. A Dios le agrada que yo sea productivo.
Primera de Timoteo 5:8, familia La Bastida, por favor, ¿lo pueden leer? ¿Alguien de ustedes? Primera de Timoteo 5:8. Efesios 4:28, Terrones. Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12, Villanueva. Ya. Adelante. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo. O sea, ¿cómo es posible que haya personas de cualquier supuesta religión relacionada al cristianismo que lleguen a pensar que, no, pues es que hago un voto de pobreza y no me esfuerzo? No me esfuerzo. Finalmente las riquezas son malas, verlas como malas, y entonces no me esfuerzo. Pero lo que dice la Escritura es que, por el contrario, si dejas de esforzarte por ser productivo y no tienes para proveerle a tu familia, a los tuyos, y ahí en el contexto habla de personas terceras de la familia, no está hablando ni siquiera de los hijos, fíjense todavía, está hablando de alguna mujer viuda que tiene familiares que la ayuden. ¿Observas eso? Una mujer viuda que ha llegado a cierta edad en la que ella misma no se puede sostener, sus familiares que la ayuden. Porque los que no proveen para los suyos, pues han negado la fe. O sea, ¿cómo es posible que no puedas proveer para los tuyos? Ahora, Efesios 4:28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Oiga, y para poder compartir con los necesitados, no basta con que tengas el pan de cada día, pues, ¿qué compartes? Por supuesto que está hablando de que te sobre, para que tengas que ofrecerle a otros, apoyar a otros. Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. La voluntad de Dios, como lo vimos en el contexto de Deuteronomio 8, Él nos quiere bendecir. Él quiere multiplicar el esfuerzo de nuestro trabajo, pero nuestra parte es trabajar. A Dios le honra que seamos productivos los seres humanos, que trabajemos, que nos esforcemos, que tengamos nuestras casas limpias, ordenadas, que tengamos los recursos bien administrados, que salgamos a trabajar, que regresemos con lo que nuestra familia necesita, que tengamos la provisión para nuestros hijos, que los impulsemos al crecimiento intelectual, académico, físico. Es la voluntad de Dios bendecirnos, y en eso tenemos una gran labor, una gran participación. Voy a culminar entre los textos que hemos estado leyendo yo mismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Acompáñenme todos, por favor, hermanos, con su vista. Hermanos, en el versículo 6, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar,
¿Qué dice? Que tampoco coma. Conecten la computadora, hijos, por favor. Se va a quedar sin batería. Que tampoco coma. Espero que no nos quedemos sin batería. Estamos por conectar la computadora. Le quedan unos minutos nada más. Mientras tanto, continúo. Nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Y aquí quiero citar quiero abrir un paréntesis nada más para que nos quede claro esto. No todos pensamos igual en relación a esto y no tenemos que pensar igual. Está bien que haya diferencias en esto. ¿En qué? Hay personas que son trabajadores que tienen en su mente la sencillez de querer trabajar como un obrero, con un trabajo simple o sencillo, y con que le baste para tener su casa, su comida, su familia bien, es suficiente. No quieren prosperar más. Yo conozco personas, he platicado personas que tienen esta mentalidad, que trabajan en fábricas como obreros. Es más, tengo un amigo a quien aprecio mucho desde hace muchos años, amigo de la infancia, que vive así. Él es un obrero. Y bueno, él nunca jamás tiene posibilidades como para hacer viajes. Tiene un carrito, pero pues muy sencillo. No tiene ningún problema. Él es feliz, siempre anda mostrando su alegría en las redes sociales y no se ve afanado ni turbado porque no tenga dinero para viajar o para comprarse un carro nuevo. Está bien. Si con eso él está tranquilo, no está mal. Pero estaría mal si esta persona, por citar algún ejemplo, no tuviera provisión para su familia, si anduviera endeudado para poderle dar de comer a la familia. Ahí sí estaría mal. También conozco personas que son sumamente irresponsables. Conozco personas que viven con mucho desorden financiero, que siempre están batallando con sus finanzas, que siempre andan pidiéndole prestado a medio mundo y luego no tienen ni para pagar. Yo conozco varias personas y he tenido varias experiencias de personas que me han pedido prestado. Yo les he querido ayudar y luego no me han pagado. Y han pasado meses y años sin pagarme. Y yo no les ando cobrando. Pero ese es un desorden terrible. Una persona tiene que trabajar y esforzarse hasta el punto de no tener deuda. No es la voluntad de Dios que tengas deuda. La deuda, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, se origina como una maldición de Dios. Cuando Dios tiene en su corazón la necesidad, el deseo, de meter en cintura a alguien, de disciplinarlo, o aún de traerle una circunstancia desafortunada, tiene prevista la deuda, como lo vimos en las maldiciones del Antiguo Testamento. No es agradable a los ojos de Dios la deuda. Si quisiéramos irnos en un estricto sentido a establecer un parámetro, diríamos que mis circunstancias económicas, al menos, y esto ya se los he enseñado en la iglesia muchas veces, hermanos, ustedes lo saben, que con mi esfuerzo yo logre tener un equilibrio en mis circunstancias económicas donde yo pueda al menos asegurar nunca caer en deuda, siempre estar por encima de la necesidad básica para nunca caer en deuda. El que vive de plano al día siempre está con el riesgo de que por alguna circunstancia difícil va a caer en deuda. El que tiene ingresos, que con sus ingresos vive al día, siempre está en riesgo de caer en deuda. Y de alguna manera, cualquiera de los que estamos aquí reunidos, familias, hermanos, cualquiera de nosotros pudimos haber pasado alguna vez por una circunstancia como esta, ¿eh? ¿Cuántos alguna vez han pasado por una circunstancia financiera difícil? Enciendan su micrófono y díganlo. Ese es mi caso, por ejemplo.
Yo he pasado circunstancias difíciles en alguna ocasión. También nosotros. Sí, nosotros también. Acá también un tiempo. Yo también he pasado por situaciones. Yo creo que casi, bueno, la mayoría. Bien, bien. Estoy, Yo quería, yo siempre, bueno, sí, ¿sí me escuchan? sí, hermana Mari. Yo sí, ahorita que estaba diciendo, ya saben, aquí estoy con un mar de lágrimas. Ahorita por todo lo que estaba diciendo. Yo siempre había sentido, tenía como un sentimiento de culpa, porque a lo mejor la mayoría sabe, cuando yo me quedo sola con mis hijas cuando tienen 2 y 5 años. Y recibí el apoyo de mis hermanas y todo siempre. Lo que pasa es que yo siempre tenía la duda de que yo trabajé toda mi vida, todo el día. Dejaba a mis hijas en la escuela, yo las tuve en un colegio católico, porque el horario también así se me permitía, salían a las 2 de la tarde y me permitía trasladarme de un trabajo, recogerlas, dejarlas con mi mamá, que comieran y regresarme al otro trabajo y llegar a mi casa hasta las 8:30. Siempre estuve muy al pendiente de mis hijas, pero siento que no, o sea, todo el día trabajando me hubiese gustado. Yo deseaba estar una tarde con ellas. Dios me ayudó, pude salir adelante. Nunca tuve lujos, a pesar de que tuve mis 2 trabajos, nunca tuvimos para viajar. Vivíamos bien, o sea, como dice usted, pues desahogadamente así, pero para lujos no había. Mis hijas ya sabían que un ciclo escolar estrenaban mochila, al otro ciclo no, al otro tenis. Siempre fueron muy, muy conscientes. Y le doy gracias a Dios porque hasta ahorita son mujeres que aunque yo quisiera que se acercaran más a Dios, ¿verdad? Para que entendieran todo, pero pienso que son buenas, han sido buenas hijas, muy comprensivas, y ya ahorita, pues, como mencionó usted ahorita, de que, pues, Dios multiplica un esfuerzo. Ahorita le doy gracias a Dios, vivo con más comodidad. Le digo, hubiese querido haber disfrutado momentos con mis hijas. Dios me está permitiendo ahorita disfrutarlas más, y mucho más porque pues ahora conozco más de la palabra, ¿verdad? Y la vez pasada les comentaba, no me acuerdo si a Rubí, que yo quiero que también mis hijas lean de la palabra, y encontré a un pastor que se llama Juan Manuel Vaz, y él todos los días nos ponemos a escucharlo, a leer la Biblia con él, y Dianita, pues en las mañanas es lo primero que hacemos. Y digo, bueno, ahorita tiene 2 meses de licencia en su trabajo por lo de esta situación que está viviendo, ¿verdad? Ella está en laboratorio. Y me falta una semana, pero sí la veo motivada a estar, incluso ya bajó la aplicación y todo, a estar leyendo también la Biblia. Y pues ya falta poquito para que se case también. Y pues espero en Dios que siga, ¿verdad? Porque pues faltan ya 2 meses para que se case. Y lo compartí también con mi otra hija, y también le digo, mijita, ponte a leer la Biblia. Y sí, como que también no quisiera estar así como que diciéndole, ¿verdad? Cada rato, pero yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, y que él va a ir despertando ese interés, ¿verdad? En que lean de su palabra. Bien dicho, hermana Mari, así es. Y su más grande responsabilidad es ser ejemplo para ellas en su esfuerzo por caminar con Dios. Muy bien, no, pues muchas gracias por compartir su experiencia, hermana Mari.
De alguna manera todos hemos pasado por circunstancias difíciles en algún momento y todos podríamos dar testimonio de ello. Por eso creo que nos es fácil comprender que si viviéramos, que si nuestro esfuerzo por lo económico fuera vivir al día, literalmente, siempre estaríamos en riesgo de caer en deudas. No es la voluntad de Dios que estemos endeudados. Por el contrario, acabamos de leer todo el contexto, Efesios capítulo 4, versículo 28, que tengamos para nosotros y para darle a los que estén necesitados. Primera de Timoteo 5:8, que tengamos para nosotros y para nuestros familiares. Primera de Tesalonicenses 4:11, lo mismo. Entonces vemos claramente que el deseo de Dios es que tengamos y aún para compartir. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, por supuesto que es pecado que una persona no se esfuerce a tal punto. Tal mediocridad es pecado. Por supuesto que es agradable a Dios que nos esforcemos con un trabajo honrado. Fíjense a qué punto dice el apóstol Pablo en el versículo 11, me voy a regresar tantito para poderlo contextualizar muy bien. Dice, nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas, dice, les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo hagan, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Bien, es decir, una contundente exhortación para que disciplinara la iglesia a personas que no se esforzaban por trabajar. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, yo creo que para todos nos puede ser muy claro comprender dónde está el equilibrio y voy a hacer hincapié en esto. El equilibrio está en que yo no viva con el deseo de enriquecerme. Ahí vamos paso por paso estableciendo los parámetros. No es la voluntad de Dios que yo desee enriquecerme. Hermano, joven, no desees enriquecerte. Sí es la voluntad de Dios que usted y yo trabajemos con ahínco y seamos sumamente productivos. Y si es preciso que cambiemos de trabajo, que busquemos otras oportunidades, otras opciones para que vengan mejores dividendos y podamos tener para nosotros y además para otros, qué mejor. Y si en el esfuerzo por hacer mi trabajo o mis negocios, Dios me permite, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 8, prosperar mucho y se multiplican los resultados de mi esfuerzo, eso es enriquecerse, pues bien, debemos con mayor razón esforzarnos muchísimo más por agradarle al Señor, por ser generosos, como lo leímos la semana pasada en 1 Timoteo capítulo 6, y por guardar el corazón del orgullo. Con mucha razón deberíamos esforzarnos mucho más y no afanarnos por aquella riqueza que se acumule, sino usarla para la gloria de Dios. ¿Puedo desear algo más de lo que tengo? Ojo, ojo. No, si es un simple deseo. Sí, sí puedo hacer algo para obtenerlo, algo honrado. Tú, joven, sin importar la edad que tú tienes, que en tu corazón está el deseo algún día de formar otro hogar, de casarte, de tener tu casa, de llevar a tu esposa a un lugar agradable donde vivir, ¡qué bueno! Eso no es pecado. Qué bueno que lo desees. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? ¿Comprar un boleto de la lotería? ¿O trabajar y desarrollar ideas
para hacer negocios y ser productivo. Y al hacer negocios o trabajar, hacerlo honradamente. Por ejemplo, yo como creyente, les aseguro que no sacaría al mercado ningún producto que dañara a la sociedad con engaños. No lo haría. Yo no lo haría. Mucha gente ha prosperado así, se ha enriquecido con productos que han dañado a la sociedad. Incluso eso sucede hoy en día. Hay productos que con sus químicos o con sus ingredientes para que puedan estar ahí en el supermercado sin que lleguen a perecer los productos 30 días, dañan mucho nuestro cuerpo. Yo no haría esas cosas. Yo buscaría bendecir, hacer bien, honradamente prosperar, pero no me enfocaría en el querer prosperar. Bíblicamente hablando, me enfocaría en el querer hacer bien. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho generar empleos, ayudar a otras familias. A mí eso me apasiona mucho. Yo me enfocaría más en eso. Y ya si Dios quiere bendecirme y prosperarme, pues bien. Buscaría una manera sabia de usar los recursos que me van sobrando y ayudar todo lo que pueda. Por último, Deuteronomio capítulo 8. A Dios le agrada, Dios se complace en multiplicar el resultado de nuestro esfuerzo. La pregunta es, ¿qué nos toca a nosotros? ¿El esfuerzo? Yo veo personas que no se esfuerzan. Qué pena me da. Pero también veo a otros que se esfuercen o no, su corazón está lleno de codicia. Por cualquier medio quieren el enriquecimiento. O también veo muchas personas, como dice mi esposa, lo dice, es correcto su comentario, que tienen buenos ingresos, pero muy mala administración, una muy mala mayordomía. Muy mal. Todos esos son ejemplos que podemos tomar en cuenta para no caer en esos errores. Si se aumentaran las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. No hay que afanarse, ni por obtener la riqueza, y si la llegamos a tener, no hay que afanarse porque ya la tenemos, para no perder. Debemos disfrutar el trabajar. Es la voluntad de Dios que seamos productivos, muy productivos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén.